¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Lo que pasa allá en Sinaloa con la minería, ya hablábamos en alguna ocasión de este secuestro por parte del crimen organizado de 10 mineros, supuestamente por una confusión. Ahora hablamos de un problema de derrumbe en una mina, en donde lamentablemente quedan atrapados por lo menos cuatro mineros. Uno de ellos ya fue rescatado con vida. Los trabajos continúan como siempre, contrarreloj, en una situación de esta naturaleza. Y la pregunta es, ¿qué pasa en la minería de Sinaloa? ¿Qué pasa en las minas? ¿Qué tan reguladas están? ¿Cuáles son los derechos laborales? ¿Qué tan peligrosas se han vuelto? ¿Cómo entendemos circunstancias de esta naturaleza que inmediatamente, aun y cuando no es la misma dimensión de personas afectadas, sí tiene un vínculo directo con Pasta de Conchos? Voy a platicar de la organización Cambiémosla Ya con mi querida Dolores Rojas, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Dolores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Bien, gracias Jesús. Buenas tardes, noches. Aquí, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente. Oye, pues a ver, lo primero que te preguntaría es, ¿cómo valoran ustedes todo este tema que se ha presentado en torno a esta mina allá precisamente en Sinaloa, en donde pues hay personas todavía atrapadas? Pues mira, nos parece muy grave. Se acaban de cumplir en febrero 14 años del siniestro de Pasta de Conchos. Ujú. Y decimos siniestro, no decimos accidente, porque un accidente es algo inesperado que no se puede prevenir y pasa. Un siniestro es algo que puedes prevenir. Y lo de Pasta de Conchos se podía haber prevenido, ¿no? 14 años después, todavía sabemos que siguen los trabajos de rescate de cuerpos en Pasta de Conchos, porque el gobierno de Fox se negó, decía que no era posible rescatarlos, y bueno, por eso se retrasó el rescate, ¿no? Pero 14 años después, seguimos viendo estos siniestros, estos eventos en las minas que nos hablan de la negligencia de las empresas en primer lugar, porque no nos podemos explicar con los avances tecnológicos que hay, que no puedan tener bueno, primero este, equipo suficiente, adecuado, protector, los mineros, por un lado, pero además, como insumos de trabajo, decíamos, pues que no hay mapas de las minas, no hay planos de las minas, es como mínimo, ¿no? O sea, si hay una presa de jale, tienes la presa de jales, que son todos los residuos, los lodos, todos los residuos tóxicos, y si no tienes un plano que te vaya diciendo dónde puedes ir haciendo excavaciones, pues claro, sucede lo que digo, yo estoy elucubrando porque no tenemos información de qué pasó. No nos han explicado cómo es que se metió ese lodo a la mina. El lodo normalmente que está ahí cerca son de las presas de Jales y lo único que pudo haber pasado es o una fractura porque estaba por la presa de Jales, que se fracturó o que en la excavación que hacen los propios mineros se encuentran con la mina, perdón, con la presa Ujú. y la rompen. Pero eso te habla de las condiciones en las que están trabajando. Cuando se empieza a llenar de lodo, el lodo corre a una velocidad muy impresionante y se llena muy rápido todos estos espacios que hay en las minas. Entonces no da tiempo para que, digo, lo que es el testimonio del minero rescatado recientemente habla de ello, de cómo quiso, pero cuando vio el lodo mejor brincó hacia el otro espacio que él sabía que había ahí, ay, se me olvidó cómo le llaman, un camino, un pozo ahí junto, digamos, a más alto nivel y se quedó ahí a salvo esperando ser rescatado, ¿no? Este, y bueno, él dice, son 4 días, no sé, ya lo que le urgía era agua, ¿no? Entonces, mientras estás ahí con estos lodos tóxicos,
pues sí empezaron a meter oxígeno y qué bueno, pero sí, la pregunta es ¿por qué siguen pasando esas cosas? ¿A quién le faltó o apuntalar la mina, de supervisar que se estuviera viendo, haciendo bien el trabajo de excavación, o que se hiciera bien la presa de Jales, o que les dieran el plano de la mina para que no se fueran a topar con la presa? En fin, que nos expliquen qué pasó, porque hay que deslindar responsabilidades. No es así como casual de que, ay, hoy aquí piqué y pues ya me eché el lodo encima. No, no, no puede ser así. Y si es así, pues es una negligencia de la empresa terrible, ¿no? Canadiense, por cierto. Este, entonces, bueno, nos dice que pareciera que han avanzado en la exploración, en toda la tecnología para localizar donde hay minerales, que han avanzado en explosivos y para destruir más rápidamente cerros y obtener material para obtener los minerales, pero no han avanzado en cuestiones de seguridad para los trabajadores, ¿no? Pues es lo que menos, es lo menos valioso, ¿no? Para las empresas es lo más fácilmente reemplazable, en fin, son a los que sacrifican y yo creo que no debería ser así. Entonces, yo creo que falta poner mucho, mucho interés en que en efecto, cuando se haga minería, se haga en súper óptimas condiciones para los trabajadores en primer lugar y para el entorno, el medio ambiente, pues también en primer lugar, porque va junto con pegado, ¿no? No, no somos nada si no tenemos la naturaleza sana también. Entonces, tiene que ser, tiene que haber esa responsabilidad. Y si tú ves ahora, a mí, bueno, yo digo, qué bueno que están, decía ahí el gobernador, los tres niveles, los tres órdenes de gobierno. eh, Ocupados en el rescate, qué bueno. ¿Y la empresa? ¿Y dónde está la empresa? ¿Y de qué se va a hacer cargo? ¿Y cómo va a resarcir el daño de los de los trabajadores, de los que salieron, del que ya rescataron y de los que están atrapados todavía, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene la empresa? ¿A qué se hace acreedor? ¿Qué tiene que darles? ¿Qué tiene que proveerles? No lo sabemos. No sabemos si están negociando algo o no. Secretaría de Economía o la Secretaría del Trabajo o quién se está haciendo cargo de que la minera se haga responsable de sus trabajadores, ¿no? Eso me parece, y de lo que pasa también ahí en términos de remediación y de cosas así, del impacto, porque no sabemos ese lodo pues hacia dónde va a agarrar, ¿no? ¿Qué camino y qué qué más, digamos, que no tenían calculado de impactar en suelo, por ejemplo, si llega a lugares, aguas subterráneas, qué sé yo? Entonces, todo eso se tiene que ver realmente qué pasó, hasta dónde llega y qué medidas hay que tomar, ¿no? Entonces, pues eso, nos deja un poco preocupados o muy preocupados que siga habiendo eventos de esa magnitud a estas alturas del partido, como si no hubiéramos aprendido nada de 14 años después de Pasta de Conchos. Ese es el punto al que también me quisiera referir, querida, en un momento dado. O sea, aquí hablamos, ya lo sentenciabas, ¿dónde está la empresa? O sea, ¿qué responsabilidades tiene la empresa? ¿Por qué mantenerla de repente parecería fuera Así o es. incluso hasta protegida de todo lo que está pasando? Y otra vez nos topamos con ese afán de proteger a empresas que no tienen el mínimo respeto y cuidado para el trabajador. Sí, a mí me sorprendió porque yo he estado, pues sí, monitoreando ahí la información y sale, bueno, Laura Velázquez, ¿no? De Protección Civil, el gobernador, el presidente municipal, en fin, pero de la empresa no ha salido nadie a decir ni mu. Entonces, y no se le ha exigido, digamos, de parte de las autoridades algo. Entonces, si a mí también
digamos, me preocupa, no solo me sorprende, me preocupa porque, claro, si es una empresa canadiense y estamos hablando que hay estamos en el marco de que se va a renegociar el Telecán y la minería está en el radar de Estados Unidos, de Canadá, como si hacerles responsables de algo los fuera a espantar sus inversiones, ¿no? Que eso es de lo que más hablan el secretario de Economía y los gobernadores con su Plan México, etcétera. Y eso nos preocupa porque si están queriendo eh, promover la minería, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones la quieren promover? ¿Y qué van a exigir de contraprestaciones, de seguridad, etcétera, para que no ocurran estas cosas y qué sanciones también si ocurren estas cosas, porque bueno, si no son capaces de cuidar a sus trabajadores y el entorno, bueno, ¿por qué darles una concesión o por qué mantenérselas después de una cosa así, ¿no? Por eso es muy importante que haya una explicación, o sea, que los rescaten, por supuesto, eso es lo primero, pero una vez rescatados, queremos saber qué pasó y quién se hará responsable de qué cosa, ¿no? Y esa es una explicación que todavía, pues no vemos que asome por ningún lado, ¿no? Una explicación que no asoma por ningún lado. Y mi pregunta que te haría es que ustedes que han andado con este todoterreno y demás, esto es común en Sinaloa, querida, es decir, es normal ver este tipo, tal vez no llegamos al extremo de este tipo de accidentes, pero estas condiciones y estos riesgos como tales. Pues sí, ha habido varios accidentes de, no sé, de cuando, digamos que empezamos a hablar de la minería 23, 24, cuando se aprobó la ley, y bueno, está el Pinabete y está todo, sí, hay todo el tiempo, hay siniestros, te digo, y uno que otro accidente, pero sobre todo hay esto que tiene que ver con la negligencia, ¿no? Que no tengan el equipo, las herramientas, qué sé yo, que les permitan asegurar bien todo su entorno de trabajo. Yo creo que eso es lo principal ahí, y depende de qué, digamos, las peores que de las que sé es la minería de carbón, ¿no? Son súper, súper precarias, pero pues depende, ¿no? Y depende de cada lugar, de cada minera, de cada... No, no puedes hablar como en general, así como habla siempre la Camimex de nosotros cumplimos los más altos estándares y oh, pues ¿cuáles son los estándares, no? Este, por eso es muy importante y por eso también decíamos a las autoridades que tienen que sacar el reglamento, donde en efecto ahí sí detallen qué tienen que cumplir las empresas, cuáles son sus obligaciones con los trabajadores en términos de seguridad, previo a que se metan a la mina, durante están en la mina, cuando saquen, cuando cierren la mina. Todos esos pasos es súper importante tenerlos detallados en un reglamento que tienen desde el 2023 sin ser publicado ni por Semarnat ni por Secretaría de Economía. Y bueno, entonces, pues todo se presta, como ya sabemos, si no hay un reglamento, si hay una ley general, pero si no hay un reglamento, se presta a negociar, ¿no? A ver, al diálogo para ver cómo se cumplen y qué asumen y qué no asumen, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy grave eso, ¿no? Eso es una negligencia de las secretarías que no saquen el reglamento. Y, y pues bueno, yo creo que esta es una cosa de urgencia. Sí, el reglamento no va a evitar que haya gente negligente, pero sí los va a marcar, por lo menos va a ayudar muy puntualmente a ver si están cumpliendo o no están cumpliendo y aplicar mucho más preventivamente la ley, ¿no? Yo creo que eso tendría que haber más inspecciones, más supervisión de las propias empresas, por supuesto, invertirle más en eso para que no tengan que invertir en cosas que no se pueden solucionar, como es la vida, cuando se pierde la vida de algún trabajador
o de las comunidades afectadas en su salud, etcétera, ¿no? Claro. Caray, qué situación querida. Y la pregunta final sería, ¿tú ves que hay algún tipo de, ahora como dices, hay que esperar a que lo rescaten, por supuesto, que esa es la prioridad, pero Ujú. ¿crees que este caso sirva para sentar un precedente o qué hacemos para que sienta un precedente? Pues mira, el que se esté hablando de ello, yo creo que ayuda a que se siente un precedente y yo creo que tenemos que levantar la voz, alzar el volumen de esto para que sí sea un precedente. Ojalá los rescaten y ojalá entonces eso sirva positivamente para, a ver, bueno, fue un aviso, otro más de los que eh, ocurren muy seguido, más seguido de lo que quisiéramos, pero ya basta, ¿no? O sea, justo ahorita que se están sentando, que están hablando de su plan México, que están hablando de del plan, el acuerdo por los minerales de transición con Estados Unidos, que están hablando de, de minerales críticos, no de transición con Estados Unidos. Pues sentémonos y veamos cómo se tienen que hacer las cosas, porque así nada más dejándola al garete o a la buena voluntad de las empresas, sabemos que eso nos ha comprobado la realidad, que dejar todo a la voluntad de las empresas, a la autorregulación, eso y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Entonces, hay que ponerles las reglas claras en blanco y negro y con qué tienen que cumplir y vigilar, ser muy estrictos en la vigilancia, invertir en la vigilancia para que se cumpla todo lo que tienen que cumplir. Claro. Dolores Rojas de Cambiémosla Ya, yo como siempre te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias por darle luz a estos temas, por no soltarlos y pues aquí estaremos cuando se necesite. Muchísimas gracias.